Ahora sí, tenemos a nuestro primer invitado, hombre de la casa, Alejandro Muñante, congresista de la República y también conductor de Radio Tel 100.1 FM. Alejo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, querido Pancho. Gracias por la invitación. Bien, hay varios temas que has planteado tú desde tu despacho en este año, lo que va a ser un año ya productivo para ti. Como Donald Trump, has comenzado con la pierna derecha, sin perder tiempo. Estoy haciendo un recuento de acciones desde el mes de enero, ¿no? Así es. Y de verdad que ha sido varias. Y eso que todavía no hemos empezado la legislatura, ¿no? Pero qué bien por eso, porque se presentan las oportunidades y hay que saber aprovecharlas. Así es. Y porque además es una obligación y un deber para con el país trabajar en todo tiempo y en todo momento, ¿no? Efectivamente, ¿no? Da un poco de pena cómo hay algunos congresistas que pasan muy discretos, que a veces uno puede verlos y ni siquiera sabe que son congresistas, ¿no? Porque no se esfuerzan en tratar de mantener su curul, no se esfuerzan en tratar justamente de representar a aquellas personas que votaron por ellos, ¿no? Pero Alejandro Muñante no es ese caso. Tú sí desde el comienzo has mantenido un trabajo duro, firme y consistente. Y creo que lo que deben hacer todos, ¿no? Porque la elección no es que nos las hayamos ganado por derecho, sino que hemos prometido un trabajo. Exacto. ¿No? Y el trabajo tenemos que cumplirlo. Hay que ser coherentes, ¿no? Hay que ser coherentes y además cumplir lo que uno dice. Claro, el trabajo del congresista quizás se diferencia de la labor que pueda hacer un ministro o un presidente, es que ellos solamente hacen las cosas según su voluntad, ¿no? Proyectan un trabajo, ¿no es cierto? Y finalmente ellos deciden. Es una decisión unilateral muchas veces, ¿no? Porque ¿quién podría cuestionar la decisión del presidente en un consejo de ministros, ¿no? Sí. Pero el trabajo del congresista es distinto porque yo puedo tener una buena idea. Por ejemplo, la ley que impedía que sentenciados por terrorismo puedan postular a un cargo de elección popular. Sí. Yo lo presenté, pero no lo aprobaron. Entonces, ya no depende de mí. Exacto. Entonces, muchas veces se comete el error de comparar el trabajo de un congresista con el trabajo de un presidente. Justamente en tema de seguridad ciudadana, ¿no? ¿Qué hacen los congresistas? Bueno, yo he planteado varias cosas. Claro. De ahí a que se convierte en ley ya es bastante diferente. Además también el error está en que en el caso puntual que tú has dicho, ¿no? Tú presentas el proyecto de ley, el Congreso en el Pleno no lo aprueba y tú te culpan a ti. Exacto. El Congreso no aprobó el proyecto de ley. Tú dices, un momentito, yo lo presenté. Exacto, yo lo peleé. Yo lo peleé. Claro, y hubieron quienes sí lo apoyaron. Claro. Pero el resultado final, el Congreso. Sí, ¿no? pues lamentablemente. Como si se tratara de una sola organización. Hay esa tendencia, ya que estamos en el programa Tendencias, hay esa tendencia a tratar de unir a todo el Congreso como si fuera una hidra de 130 cabezas que camina bajo el mismo ritmo, ¿no? Es la narrativa de aquellos partidos políticos que no están representados en el Parlamento, para decir a la gente, bueno, ya no voten por nadie, o ningún partido que está ahorita representado en el Congreso, voten por nosotros sí somos los salvadores. Exacto, ¿no? Esa es la Sabemos narrativa. a quiénes nos estamos refiriendo. Por supuesto, por supuesto. Y hay varios que han salido ya y se han quitado la careta, ¿no? Por ahí he visto uno amarillito, que en realidad es moradito, ¿no? Pero que ahora está de color amarillito, ¿no? Estamos hablando del señor Rafael Belaúnde Llosa, quien se ha visto reunido con Harvey Colchado, el policía que pasó a retiro. Y con Gino Costa, además. Gino Costa, también del Partido Morado. Y ahora salió a defenderlo en Twitter a Sagasti. ¿no? Entonces, ni siquiera ni los mismos morados, ni los mismos morados. Bueno, ¿qué es el Partido Morado en realidad? De ahí trataron de hacer este partido. Ahí ya ves una alianza, ¿no? Una alianza natural entre caviares, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, el señor Rafael Belaúnde en un momento quería proponer un partido que fuera libertario, pero si ya comienzas a conversar con moraditos progresistas, ya el discurso se te cae, pues, ¿no? No, ya era una fachada, evidentemente. Hay que tener mucho cuidado con las fachadas, ¿no? Hay mucho cuidado con las fachadas porque incluso hay partidos que se venden como cristianos, ojo, que también tienen entre sus filas a gente progresista, gente que ha impulsado el aborto, gente que ha impulsado la ley que reprime, ¿no es cierto?, la libertad de expresión y la libertad de creencia, como el decreto legislativo 1323, y me refiero específicamente a Marisol Perestello, que ahora está dentro de un partido donde supuestamente también hay pastores. Claro. Cuidado con eso. Ella, cuando trataron de hacer este partido que se llamaba, si mal no recuerdo, Lo Justo, con la señora Flor Pablo, decían, bueno, tenemos muchas similitudes, pero algunas discrepancias. Ella es pro aborto y yo soy pro vida. Momento, eso de ahí no se puede conversar, pues. No hay forma. Eso es algo determinante, son valores inamovibles. No puedes conversar con una persona Creo que ya hemos llegado al tiempo en que conocemos, menos mal, a la gran mayoría de políticos. O sea, si alguien se quiere dejar engañar es porque lo ha querido, ¿no? O sea, hay que reflexionar mucho. Todavía quedan varios meses para las próximas elecciones.
y hay que ver bien la trayectoria, ¿no? Definitivamente. Entonces, Joe Biden y Donald Trump nos han demostrado que sí importa mucho elegir a un presidente y que también las creencias religiosas tienen que ver mucho con las decisiones políticas que tomemos. Definitivamente. Mira, algunos dijeron, no, mi fe es muy distinto a la política, pero fíjate lo que hizo Joe Biden. Destruyó la libertad religiosa, promovió la ideología de género, sancionó a profesores que se oponían a la ideología de género, muchos de ellos cristianos, ¿no? Sin embargo, llegó Donald Trump y ahora, más bien, él se ha ido con todo contra los promotores de la ideología de género. ¿Por qué? Porque hubieron cristianos que dijeron, no, mi voto vale, mi voto cuenta. Y decidieron votar por un pro vida, por un pro familia a carta cabal. Entonces, eso es una buena reflexión que nos queda a nosotros los peruanos para no caer en la ingenuidad de que lo político y las creencias están en cuerdas separadas. No, no, hoy estamos en otros tiempos. Quizás eso era antes, pero hoy estamos en otros tiempos. Además que lo que pasa en Estados Unidos tiene una importancia también a nivel nacional, porque Estados Unidos, bueno, es definitivamente la potencia mundial número 1 o número 2 al menos, tal vez ahora, si es que se puede debatir con China, pero lo que sucede en Estados Unidos es un ejemplo para lo que sucede en los demás países, así que en buena hora que haya salido Donald Trump elegido para todos aquellos que usamos la razón, tenemos el sentido común y estamos del lado de la cordura, ¿no? Porque lamentablemente estábamos yéndonos al abismo de la locura y de la perversión. Pero hablemos ahora de alguno de los proyectos, algunas de las acciones que tú muy prudentemente has hecho desde este año 2025. Una ha sido la denuncia constitucional contra Pedro Castillo, contra él y también contra Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez. Sí. Bueno, es una denuncia constitucional que nació como una obligación, ¿no? Porque, a ver, recordemos que a Pedro Castillo se le desaforó para poder, digamos, imponerle la prisión preventiva, ¿no? A raíz del caso del golpe de Estado, ¿no? El delito penal que se le inculcó fue rebelión, conspiración para la rebelión, abuso de autoridad. Sin embargo, esto es solamente por los delitos cometidos, es decir, la suspensión o la inhabilitación, perdón, suspensión y vacancia, no fue para que un juzgado penal lo pueda investigar y no ocurra pues que todavía tenga que seguirle el proceso del antejuicio con todos los meses que eso implica, ¿no es cierto? Entonces, pero ojo, eso fue solamente por los delitos cometidos, pero no hay ningún proceso por infracción a la Constitución que también se cometió cuando él dio ese mensaje golpista el 7 de diciembre, ¿no? Entonces, averigüé en la subcomisión de acusaciones constitucionales si había una denuncia por infracción a la Constitución y no había ninguna. Entonces, habiendo pasado 2 años del golpe de Estado y que no exista sentencia, es más, ni siquiera ha empezado el juicio oral, yo dije, esto pinta mal. Pinta mal porque recordamos al señor Goyo Santos, ¿no? Postulando la presidencia desde la cárcel. Él estaba con prisión preventiva en ese momento. Entonces él postuló, ¿por qué? Porque todavía no estaba inhabilitado, no tenía una sentencia en su contra. Salió de la cárcel para participar de un debate presidencial. Y en el Perú todo puede pasar. Dijo, no, esto no puede volver a ocurrir. Más aún porque sabemos que Pedro Castillo se ha afiliado a un partido político. Por supuesto, entonces... Y técnicamente ahorita puede postular a la presidencia, no está inhabilitado, no tiene una sentencia en su contra y hasta que llegue la sentencia con el paso que estamos viendo que está dando la justicia, pues lo vamos a tener todavía un año más, o sea, después del 2026. Entonces, eso me obligó a presentar esta denuncia constitucional por infracción a la Constitución, lo cual implica un juicio político, el que podría terminar con una inhabilitación hasta por 10 años contra él y sus secuaces, ¿no? Ojalá que esa denuncia constitucional pueda avanzar lo más pronto posible, porque, repito, si no sucede eso, si la denuncia constitucional se demora y el Poder Judicial se demora, el señor Pedro Castillo, repito, podría estar postulando. Si es que se afilió antes del 12 de julio, podría estar postulando a la presidencia, no lo sabemos, pero si no, podría estar postulando también al Congreso, como cabeza de lista de un Senado como invitado. O sea, eso podría darse. Y junto con él, Betsy Chávez, ¿no? Que ya sabemos que participó dentro de esta intentona golpista, también el señor Willy Huerta y Roberto Sánchez, ¿no? Que han sido sus ministros el día que él cometió este golpe de Estado. Otro tema que también es prudente mencionar es la restitución de la detención preliminar, que también ha sido bastante cuestionada.
Bueno, sí. Se nos criticó mucho por haber aprobado esta, digamos, la derogación de la destitución, y es que tengo que aclarar algunas cosas porque he sido bastante sincero y algunos me han vapuleado por eso, ¿no? Pero la sinceridad siempre tiene que estar por delante. Cuando discutimos en su momento la ley para proteger a la Policía Nacional de detenciones preliminares o preventivas como producto de su trabajo, ¿no es cierto? Cuando ellos utilizan el arma de reglamento de manera pues constitucional, ¿no? Sí. Entonces nosotros nos enfrascamos en esa discusión. Hubieron quienes se opusieron a que la Policía Nacional no pueda ser pues investigada, hasta detenida por cumplir su trabajo, ¿no? Sabemos que hay una animadversión contra la Policía Nacional, sabemos que existen ONGs que los persiguen por cumplir su trabajo, entonces nosotros quisimos darle una protección legal a esa chamba, ¿no? Porque realmente es bastante peligrosa, ¿no? Bastante sacrificada. Nos enfrascamos en esa discusión, ¿no? Hubieron varios artículos allí, pero en la parte final había una disposición, ¿no? Que no decía nombre, o sea, no decía se deroga la detención, no decía deróguese el inciso tal, del artículo tal, del código tal, del código de qué, o sea, era estaba encriptado prácticamente, ¿no? Y claro, evidentemente allí se les pasó a varios, ¿no? Sí. Se les pasó a varios. Cuando ya nos dimos cuenta de esa situación, porque los medios de comunicación también lo advirtieron, pues dijimos, tenemos que enmendar. Tenemos que enmendar, los errores están para enmendarse, ¿no? Exacto. Entonces, y sí, lo enmendamos. Nos quedamos hasta el último día del pleno de la legislatura pasada, hasta las 2 de la madrugada, para poder restituir, y finalmente aprobamos la restitución de la detención preliminar. ¿Pero qué pasó? Pensando que el Ejecutivo iba a colaborar con este trabajo de restitución, no, esperaron el último día de los 15 días hábiles para recién observar la norma. Y en su observación plantearon no solamente, digamos, cuestiones técnicas, sino que plantearon una modificación de la norma, o sea, prácticamente escamoteando ahí una especie de nueva ley o nuevo proyecto, ¿no? Y cuando llegó esto al Congreso, nosotros dijimos ni hablar, esto tiene que ser por un dictamen de insistencia de lo que aprobamos en diciembre. Sin embargo, vimos la intención también de Perú Libre de jugar en pared con el Ejecutivo para también alargar este tema, porque claro, el señor Mita, presidente de la Comisión de Justicia, dijo, no, vamos a llamar una mesa técnica. Ah, ya, pues eso ya suena a dilación, postergar. Pues postergar, ¿no? Sí. ¿A quién protegen? Habría que preguntar. Entonces, sin embargo, cuando se realizó la sesión de la Comisión de Justicia, el señor Mita presentó un nuevo dictamen prácticamente. O sea, habían hecho caso al Ejecutivo y lo que querían era alargar, porque fíjate que en un texto, ¿cómo es posible? Por técnica legislativa es imposible que un texto recoja más de 120 artículos, pues. O sea, ellos decían, no, la detención preliminar solamente es para estos delitos. ¿Cuántos? 120. Yeah. Era imposible saber eso. Entonces, yo planteé en ese momento, y no la vieron venir, planteé una cuestión previa para que la Comisión de Justicia se deje de tanta cosa y apruebe por insistencia el dictamen. Sí. Finalmente se ganó con los votos. Gracias a Dios, Fuerza Popular y APP votaron a favor de esta restitución, y hoy ya tenemos un dictamen de insistencia que debería pasar en marzo, en la primera semana de marzo, y con ello ya no necesitamos al Ejecutivo que lo observe, porque ya sería una insistencia, es decir, se aprueba en una sola votación, sí, y al siguiente día el presidente del Congreso puede promulgarlo. Bien, Alejandro Muñante, congresista de la República y también acá conductor en Radio Betel 100.1 FM, estuvo con nosotros. Alejo, siempre un placer conversar contigo. Muchísimas gracias. Que tenga buen fin de semana, ya nos vemos la próxima semana. Gracias.